Como usted sabe, el pasado 1 de octubre en Ciudad Madero ocurrió una tragedia que ha dejado marcadas a muchas familias. 12 personas fallecieron por el desplome ocurrido en esta iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero. Y ese día otras 60 personas resultaron con lesiones, tuvieron que ser llevadas a diversos hospitales de Tampico, Madero y Altamira. Mucho se ha preguntado sobre de quién es la responsabilidad en esta tragedia. ¿Hubo inspección previa? ¿Se omitió? ¿Quién debió hacerla? ¿Si se sabía de las condiciones del inmueble? En sí han surgido muchas interrogantes que hasta el momento pues no han sido contestadas. Sabemos que hay una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia. Después del incidente vimos algunos elementos, algunos peritos de esa corporación, de esa dependencia, de la Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, de manera oficial nadie se ha pronunciado al respecto sobre esto que ocurrió en la iglesia de la Santa Cruz. Esto que lamentablemente ocurrió, sin duda alguna, se debe tomar como ejemplo para que se vuelva a voltear a ver la gran cantidad de edificios que existen en toda la zona sur de Tamaulipas y que evidentemente se encuentran en mal estado y que pasan años y años y no se hace nada, no se hace absolutamente nada por estos edificios. Pretextos hay muchísimos, sin embargo, pues el peligro sin duda alguna está latente, así como ocurrió en la iglesia de la Santa Cruz, que nadie se imaginaba que un domingo cualquiera, un domingo de misa, se iba a desplomar el techo de ese recinto y el resultado ya lo conocemos. 12 personas fallecidas y en ese momento 60 personas lesionadas que tuvieron que ser trasladadas a diversos hospitales. Para analizar este tema, me acompañan en el estudio el licenciado Elías Hernández Jiménez, consultor empresarial, especialista en riesgos, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, Israel. Buenas noches, bienvenido. Noches. Gracias por la invitación. Esperamos abordar el tema de manera, de una perspectiva neutra y sobre todo con bases legales, que es lo más importante. Claro, ¿no? eso es lo importante, analizar si hay alguna responsabilidad sobre quién recae, quién tiene que actuar. Todo eso lo vamos a estar analizando esta noche aquí en Foro 4.1. También saludo con mucho gusto a la licenciada Sandra Jessica Contreras Hernández, ella es abogada. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y pues estamos más que nada para dar una amplia explicación en cuanto al área jurídica. Muy bien, gracias, bienvenida, Muchas gracias por participar. Le recuerdo que también usted puede participar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 833-218-0877. Si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta hacia nuestros invitados o hacia un servidor, con todo gusto le damos lectura y si tenemos la respuesta, pues obviamente se la damos de manera inmediata. También saludo con mucho gusto a todas las personas que en este momento ya se conectan y nos están viendo a través de nuestra plataforma en en YouTube, que es Televisa del Golfo. Por ahí también los saludo con mucho gusto y le agradezco que nos acompañe esta noche en Foro 4.1. Si bien le parece, vamos a entrar de lleno con el tema. El desplome de la iglesia de la Santa Cruz. ¿Hay alguna responsabilidad? Es tan solo una de muchas preguntas que surgen a raíz de este lamentable accidente. ¿Empezamos contigo, Elías? ¿Te parece bien? Claro. Sí. Tu punto de vista de lo que ocurrió, lo que desafortunadamente ocurrió en esta iglesia. Mira, pues obviamente no debió haber pasado. No debió haber pasado. ¿Se pudo haber evitado, consideras? Yo considero que se pudo haber evitado. Yo soy del punto de vista que los accidentes no existen. Es algo que se pudo evitar debiendo haber cumplido cada quien con lo que le corresponde hacer. Para eso existen las leyes, para eso existen los reglamentos. Existe una ley general de protección civil, existe un reglamento de la ley general de protección civil. Existe una ley estatal y su reglamento también, así como los reglamentos municipales, donde dan a conocer a cada uno de los funcionarios o cada una de las dependencias de gobierno cuáles son los alcances y cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Y es cuestión de hacernos preguntas. Yo siempre he dicho que la historia
todo lo que precede es para aprender de ella. En México han pasado situaciones lamentables como lo que es la guardería ABC, Colegio Repsamen, que más allá de lo político, que más allá de todo lo que pasó, son pérdidas lamentables. Hoy en la zona nos alcanza una tragedia más, en la cual duele para la sociedad, duele para las personas que nos dedicamos a esto de manera directa o de manera indirecta. Y hay responsables, creo que sí. ¿Por qué? Por las acciones o por las omisiones que se hayan tenido por parte de las autoridades. Sí hay responsables, puede ser porque esa instalación, hasta donde se sabe, estaba en un proceso de remodelación. Tenía una antigüedad de más de 50 años. No sabemos, o que se demuestre lo contrario, si es así, de que se haya hecho alguna inspección a la edificación. La ley contempla como tal que se deben hacer inspecciones oculares a las estructuras, y esas estructuras pues estaban a punto de colapsar. Creo que yo tengo mucho trato con directores responsables de obra que hacen esos tipos de peritajes. Cualquiera que hubiera ido, yo creo que hubiera detectado si se encontraba en buenas o malas condiciones la estructura. Es por eso que se viene. Si una autoridad hubiera hecho la revisión, que la ley contempla, que es la Coordinación Estatal de Protección Civil, la que debió haber hecho pues esta revisión a través de sus inspecciones. Como tal, la ley dice que ellos debieron haber hecho una revisión. No sé si la hayan hecho hasta este momento. No han salido a publicar o a decir que haya sido de tal manera. En este caso, le corresponde directamente a la Fiscalía General de Justicia, en su caso al juez que lleve en su momento, si hay alguna denuncia, si se presenta alguna denuncia, determinar quién es la responsabilidad. Lo que vamos a analizar, o lo que estamos analizando es, en esta mesa, es qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice las responsabilidades. Hay cuestiones que les toca revisar a la autoridad municipal y hay cuestiones que les toca, o hay instalaciones, mejor dicho, que le toca revisar, hacer inspecciones, pedir esas revisiones que se deben hacer a autoridad estatal, dependiendo, creo, los metros cuadrados de cada lugar. ¿Es así? De hecho, es muy importante que las personas directas de las víctimas, en este caso, se ponga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Sabemos que ya hay un grupo de personas que han manifestado su interés de poner la denuncia. Que lo han manifestado, más sin embargo, muchos no le han puesto la denuncia ante la Ministerio Público, ante la Fiscalía. Si no hay denuncia, ¿no se va a fincar alguna responsabilidad? Así es, no se va a proceder, en el cual se tiene que hacer por parte de la Fiscalía, se tiene que hacer lo que es el procedimiento de investigación, ¿verdad? Pero sí es muy importante que se ponga primero lo que es la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, ante la Fiscalía, para que se haga lo que es la investigación, las personas que resulten responsables, porque hasta ahorita, pues como no se ha llevado a cabo lo que es la investigación, se necesita que se haga a cabo lo que es la denuncia correspondiente, para que se haga se lleve a lo que es a cabo, y más que nada se lleve a cabo lo que es el procedimiento y ver lo que es la reparación del daño o hasta una indemnización en este caso de las familias afectadas de lo que son las víctimas. Ser iglesia no se omite que tengan una responsabilidad. No, de hecho la propia ley del Estado, la Ley Estatal de Protección Civil, contempla que es exactamente a la Coordinación Estatal a la que corresponde precisamente revisar los templos religiosos. ¿Cómo se define la responsabilidad municipal, la responsabilidad estatal y no sé si responsabilidad federal también? En la propia ley estatal establece cuáles son los centros que le corresponden. Los alcances. Exactamente, te lo define por metros cuadrados, arriba de 1,500 metros cuadrados corresponde a la coordinación estatal. Y también ciertos giros. El giro en el caso de los templos religiosos corresponde a la Coordinación Estatal de Protección Civil hacer las inspecciones. ¿De manera general? De manera general. Si es una iglesia chiquita. Corresponde al Estado, de acuerdo a la ley. Sí, eso está determinado en la ley como tal, pero vamos
aquí pasa algo, Israel. Más que a quién le corresponda y más que los metros cuadrados, la protección civil es parte de la cultura, es parte de lo que tenemos que tener, y muchas veces las autoridades se van mucho sobre la empresa privada y dejan en este caso a las escuelas, dejan en este caso a los templos religiosos exentos de revisiones, Sí. cuando no debiese ser de esa manera. Yo le hago la pregunta a todos los televidentes, a ti mismo te lo hago. Bueno, en donde están tus hijos, ¿contarán con un programa interno? ¿Contarán con estas revisiones que se tienen que hacer de manera anual? ¿Es una vez al año la revisión? Es una vez al año. ¿Qué se revisa? ¿Qué tiene que revisarse? Se tiene que revisar primero la parte preventiva. Es un plan interno de protección civil o plan de contingencia, se le llama también, Sí. el cual se divide en tres subprogramas. Su programa preventivo, el subprograma de prevención, el auxilio y recuperación. ¿Sí? Y dentro de ello, pues hay una serie de cumplimientos donde se capacita a la unidad interna, donde se integran brigadas, donde se dictamina las estructuras del centro de trabajo, que ahí se debió haber revisado, se revisan año con año, Sí. que las estructuras no se vayan a colapsar, que todavía tengan la fortaleza suficiente para que no se pueda venir un derrumbe. Se revisan las instalaciones eléctricas y si existe también gas, manejo de gas natural o gas LP, se revisan las instalaciones de gas. ¿Quién lo LP. tiene que revisar? Son unidades de verificación especializadas, son expertos en la materia que hacen la revisión. En este caso, si hablamos de la iglesia, ¿tiene que pagar a un particular o lo tiene que hacer la autoridad? No, tiene que pagar a un particular. ¿Un experto? Un experto, la figura se llama tercer acreditado. En mi caso, soy tercer acreditado por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Sí. Nosotros hacemos los programas internos y a ese programa interno le anexamos los dictámenes y presentamos a Protección Civil esos programas internos, y Protección Civil al menos ya se entera por medio del tercer acreditado que esa dependencia, esa institución o empresa ya elaboró su programa, ya elaboró su dictamen, y entonces ellos te entregan un visto bueno de funcionamiento. Puedes operar. Vuelvo a repetir, la propia ley menciona quiénes deben de cumplir. No solamente son las empresas privadas, contempla una serie de giros que están ahí, por ejemplo, los centros de espectáculos. Cuando hay un concierto, muchas veces debe de haber una autorización por parte también de la autoridad. No sé si te ha tocado ir a algún concierto y ver las gradas, cómo están temblando en las ferias, exactamente. Juegos mecánicos. Y no lo sabemos, o sea, no sabemos si alguien hizo la revisión como tal. Ok. Ahora, una de las preguntas que también se han hecho a raíz de esto que pasó en la iglesia, y la pregunta va encaminada. Esta iglesia se ha dicho 50, 40, 45, 50 años de antigüedad. En el caso de la constructora que en su momento llevó a cabo la edificación de ese inmueble, ¿se le puede fijar después de 40, 50 años alguna responsabilidad? Porque mucho se hablaba de que la forma en que se construyó ese techo o esa iglesia no es la adecuada o no era la adecuada. Decían de arriba de 35 años, pero comento, se tiene que hacer lo que es la investigación por parte de la Fiscalía para ver quién es el que resulta responsable. En este caso, la iglesia o en lo eclesiástico, en cuanto a la iglesia católica, debe de haber un responsable. En este caso, no sé si, cómo se contempla ahí, en qué área administrativa, pero debe de haber un encargado que tenía que ver, en este caso, ver el dictamen del que habla Elías, de Protección Civil o algunas otras dependencias en el cual ellos tenían que ver argumentado, ¿verdad?, que estaba en una estructura, en este caso que estaba mal, ¿verdad? Entonces, ellos eran en sí los... No hay ahorita como que un responsable hasta que no se haga lo que es la investigación por parte de la Fiscalía. ¿Puede fincarle alguna responsabilidad a la constructora en este momento?
Ya es no, difícil. ya es muy difícil, ¿sí? Porque ya se hizo la edificación. Creo que ahí correspondía más que nada a la administración, como dice la licenciada, estar haciendo las revisiones constantes. Y eso, pues hasta en la misma casa de uno, ¿no? Claro. Checas que toda tu edificación esté bien, porque mientras más antigua es, pues obviamente se va debilitando. Y se tiene que hacer una investigación, pero ya pasa a la parte judicial, va a haber peritajes, se tienen que hacer peritajes, se tiene que determinar, primero pues la causa es más que obvia, pero pues tiene que haber un peritaje, aunque sea, no se juzga por medio de obviedades, obviamente. Ahora, se ordenó detener el retiro de escombros, todas las actividades que se hicieron, estamos hablando una semana después de que ocurrió. Debió haberse retirado el escombro, hacerse una limpia ahí en el lugar antes de determinar si hay una responsabilidad. No, porque están Ahí alterando una escena. Así es. Fue un gran error, ¿no? Desde un principio. Tendría que haberse Claro. esperado porque se supone que se iba a iniciar lo que es un proceso de investigación, en el cual pues ahorita tenemos muchas familias de las víctimas que ya han puesto lo que es una denuncia, pero muchas aún no la ponen. Entonces por eso estamos dentro del proceso para hacer lo que es la investigación. En este caso hay algunos que van a solicitar lo que es la reparación del daño, se puede solicitar lo que es una indemnización, o al igual las personas que resultaron con lesiones, que estuvieron en diferentes hospitales como el IMSS, como el Canseco, entre otros, pueden ellos dentro de lo que es el procedimiento ante la Fiscalía, pueden ir metiendo todo lo que son sus dictámenes que les han dado por parte de las dependencias de salud. Sí. Y en el cual, como vuelvo a lo mismo, se está haciendo lo que es la investigación, pues no tenían ellos por qué ver, ahora sí, Alterado la escena, ¿no? Se alteró, ¿no? Ahora, ¿cómo haces un peritaje cuando ya retiraste todas las estructuras? Exactamente, pero... ¿Ahí error de quién fue? ¿De la Fiscalía no haber ordenado la suspensión de esos trabajos? Pero es que hay que ver, si no había una denuncia como tal, pues cómo actuaba la Fiscalía. En este caso... Pero de manera automática, no, al haber un hecho fatal, como ocurrió pero no ahí. la Fiscalía. Yo siento que la propia autoridad, mira, ya existen procedimientos como establecer un incidente de comando, perdón, un comando de incidentes. Sí, por ejemplo, hay un choque, hay un accidente, no puedes mover los vehículos hasta que llegue un perito. No debes. No debes. Lo puedes mover. Si te llegas en a un este caso acuerdo. también ellos no debieron haber movido. ¿Por qué? Pero lo hicieron. Ajá. Habrá que ver qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién dio la instrucción exactamente? Porque se puede llegar a muchas conclusiones. Sí. Te lo digo yo. Yo lo manifesté en mis redes sociales. Creo que esto es para aprender. Sí. No es tanto el buscar un culpable, sino aprender de qué es lo que pasó. Porque ahorita lo podemos decir nosotros muy ligeramente. Ay, pasó y las víctimas, sí, pero si hubiera sido nuestra familia, hubiera sido nuestros papás, nuestra hermana, nuestra mamá que fue a la iglesia el domingo, como muchas familias suelen ir y suele pasar, no estuviéramos hablando de la misma manera y no estuviéramos viéndolo desde la perspectiva que lo vemos externa, sino que nos adentráramos. A eso vamos. La Protección Civil tiene desde el 85 por acá, Israel. Desde que se vino el sismo en la Ciudad de México, fue cuando nació la Protección Civil, y yo lo he dicho, es la lección que no terminamos de aprender, ni autoridades, ni civiles, ni sociedad en general. Hacemos simulacros, pero se quedan cortos, ¿no? Con la realidad. Se queda muy corto y se queda muy, lo ves como un gasto. Ahorita tú dijiste, se tiene que gastar. Yo le cambio el gasto y le digo, se tiene que invertir en la seguridad de las personas. En este caso, la iglesia, todos los templos religiosos, independientemente de la religión, todos los centros de convenciones, todas las empresas, todos los lugares en donde hay una concentración de personas, debe de invertir en la seguridad de sus instalaciones, precisamente por este tipo de acciones, porque pudiesen perder la vida personas que a lo mejor te están visitando, que no tienen nada que
que ir a perder la vida a ese lugar. Claro. Van a pasársela bien, van a disfrutarla, pues en este caso van a disfrutar de su religión, de lo que... Sí. Encontrar algo ahí, ¿no? No a Claro. perderse, no a perder la vida. Claro, es muy lamentable lo que ocurrió en la iglesia de la Santa Cruz y como lo dije hace un momento y como también lo acaba de comentar, no estamos buscando un culpable. Sin embargo, sí vale la pena hacer un análisis de lo que ocurrió, de lo que se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia de esta naturaleza, cuáles son los procedimientos, qué es lo que dice la ley al respecto, porque hay una ley de protección civil donde están contemplados cada uno de los puntos en este tipo de lugares donde hay concentraciones de personas, donde hay concentraciones masivas y cómo se debe proteger a esas personas que acuden a estos lugares. Hay leyes, hay reglamentos que se deben seguir, que se deben cumplir justamente para que no pase esto. Y hay autoridades que son las encargadas de hacer cumplir esos reglamentos, hacer cumplir esas leyes y sobre todo también cómo se debe actuar cuando ocurra una tragedia de esta naturaleza o un hecho de esta naturaleza. En cuestión de 3 días, si no me equivoco, ya se había removido toda la escena donde ocurrió esta tragedia sin que se llevara a cabo un peritaje. El peritaje por parte de las autoridades, en este caso de la Fiscalía, comenzó después, cuando ya no había nada de escombro, ya se habían retirado los techos, el techo mejor dicho, ya se habían retirado las paredes, lo que quedó de cada uno de estos, las paredes, ya se habían retirado las estructuras que Colapsados. unían esa techumbre con las paredes y la pregunta es, ¿aún así se puede llevar a cabo un peritaje como se debe llevar a cabo para determinar qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, son muchísimas preguntas que se hacen al respecto a esta tragedia. Si les parece bien, vamos a ir al primer corte comercial ya, porque se nos va el tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando lo que desafortunadamente ocurrió en la iglesia de la Santa Cruz. Ya todos conocemos la tragedia. Estamos analizando qué dice la ley. Ya también dijimos que obviamente le va a corresponder, en este caso, a las autoridades judiciales determinar si existe alguna responsabilidad, si hay alguna persona responsable de lo que ocurrió ahí en esta tragedia que le cobró la vida a 12 personas y en su momento 60 personas también resultaron lesionadas que tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Bueno, ya sabemos, Elías, me acompaña Elías Hernández Jiménez, consultor empresarial especialista en riesgos, y la abogada Sandra Jessica Contreras Hernández, a quien nuevamente les agradezco por participar. Ya sabemos lo que ocurrió, ya sabemos lo que puede ocurrir en cualquier edificio que esté en malas condiciones, pero es importante dar recomendaciones. En este caso, cuestión empresarial, cuestión de las empresas, en cuestión de instituciones, en cuestión de planteles, para que no nos pase nuevamente esto, Elías. Claro. El primer paso que debemos hacer, sabemos que en el lugar que trabajamos hay riesgos, sabemos que en el lugar que trabajamos vemos las paredes ahí con algunas fracturas, vemos que el techo está muy endeble. ¿Qué debemos hacer como personas? Claro, mira, como personas creo que es identificar y cumplir con lo que... Por algo existen las leyes. Las leyes, los reglamentos tienen una razón de existir. Muchas veces el empresario lo toma como un acto de molestia, el hecho de que tenga que presentar su programa interno, hacer dictámenes. Como mencionamos, lo toman como un gasto y no como una inversión. Pero cuando ya pasan las cosas y ven que se desborda este cumplimiento, y las autoridades también, fíjate que caen en algo, carecen de la preparación adecuada muchas veces también. Yo mismo, y no me van a dejar mentir, las autoridades aquí de la zona sur y en el estado me conocen, yo he ofrecido cursos de manera gratuita a las instituciones, a las dependencias de protección civil, certificaciones de manera gratuita. Yo les hago la invitación que si necesitan alguna capacitación, se capaciten primero para que sepan cuáles son las obligaciones que deben de cumplir. No están exentos nadie, ¿eh? No hay exentos que porque es la iglesia y porque va a estar Dios ahí. Digo,
no está exento nadie. Sí. Centros de convenciones, centros comerciales, sean privadas, sean públicas, sean sociales, todos deben de cumplir, no solo porque la ley lo diga. Sí. Ya creo que aquí es una responsabilidad moral, es una responsabilidad social también, si la quieres llamar de esa manera, en la que debemos de prever más que reaccionar. El ser humano suele reaccionar, ya cuando estás enfermo quieres ir con el doctor, pero pues ya estás enfermo. Sí, sí, claro. Ahora, hay que prever. Ahora, esta tragedia que ocurrió también nos dejó otra lección, ¿no? De que no estamos preparados, o en este caso, las autoridades de emergencia no están al 100% preparadas para atender un desastre de esta naturaleza. Mira, no están preparados o están semi-preparados. Muchas veces a lo mejor tal vez de forma operativa, pero no solamente, pero ya lo vimos que ni operativamente. Ni en la Ciudad de México cuando ocurrió. O sea, claro. Mira, la ley lo dice, Israel, bien claramente, y no es tirarle a nadie. La Ley General de Protección Civil dice que todos los servidores públicos que ocupen un puesto en materia de protección civil deben de contar con una certificación en la materia. Yo te invito a que hagas una investigación de todos los directores de protección civil que hay en la zona y en todo el estado y en México. A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos de ellos están certificados? Y te vas a llevar una sorpresa. O que se atrevan, ¿no? Si nos están viendo, o que se atrevan a decir o que se atrevan a decirme y levantar la mano también, decirme yo sí tengo la preparación y adelante, felicidades. Ahora, si un responsable de esta área que es tan importante en un municipio, en una ciudad, protección civil, no está preparado, ¿qué podemos esperar ante una respuesta o la forma de ejercer el trabajo? Exactamente, no son puestos. Yo siempre he dicho que protección civil no es un puesto político, claro. Es una escuela. Para mí es algo que debiese existir un servicio profesional de carrera. Claro. Sí, en el cual el servidor público se vaya preparando de manera continua, porque no solamente es legal, es operativo, es administrativo, la seguridad también se administra. Muy bien, gracias. ¿Sí? Le doy lectura a más de sus comentarios, gracias por ponerse en contacto con nosotros. Dice, soy director de una escuela pública desde hace un año. Le pedí por oficio a Protección Civil una valoración de una techumbre que se ve deteriorada. Hasta el momento no ha habido respuesta. Yo sé por qué no hay ¿Qué procede en respuesta? este caso? Es Protección Civil Madero. Yo sé por qué no hay respuesta, por lo que te acabo de decir. Sí, pues sí. ¿Qué le van a decir si no saben cómo decírselo o cómo hacerlo? Exactamente. Bueno, pues qué terrible y qué lamentable. Buenas noches, acabo de sintonizar el canal. Mi pregunta es la siguiente. Protección Civil no supervisa las construcciones antes de que las realicen y las construcciones de más de 20 años de antigüedad. Bueno, ahí también no solamente Protección Civil, ¿no? Sino también otras áreas local, desarrollo urbano, obras públicas. Porque si estaban haciendo una ampliación de construcción dentro de la iglesia, ellos tenían que haber ido a solicitar su permiso de ampliación de construcción a la dependencia correspondiente de desarrollo urbano, en este caso del municipio donde fue Se hace un análisis de riesgo, Israel, para esas construcciones. Muy bien. ¿Sí? Okay. Buenas noches. El padre Ángel y el padre Pablo tienen poco en la iglesia. Recordemos que a los sacerdotes los cambian constantemente de iglesia. Bueno, aquí el punto es si la iglesia, independientemente de cuál padre haya estado en el momento o el anterior, si se cumplió con este dictamen que tiene que presentar cada año ante la autoridad municipal, no importa qué. Sí, aquí no estamos diciendo que el sacerdote directamente, estamos hablando de la institución como tal. Exactamente, porque hay una administración, digo. Claro. Hay una diócesis que se encarga de cada una de las iglesias, entonces pues ahí está la pregunta. Otro comentario, buenas noches. Opino que la iglesia es la responsable de mantener sus instalaciones y yo de Protección Civil se tiene que poner las pilas y ponerse a trabajar. Por ejemplo, los multifamiliares que están por colonias están desboronándose literalmente. Ese es un inmueble del que se ha hablado muchísimos años y bueno, pues ahí sigue. Y vas a ver que vamos a volver a hablar del tema cuando se derrumbe. Híjole, ojalá que no pase eso, ¿verdad? Pero
quizá cuando se derrumbe algún otro inmueble, volvemos a ponerlo como ejemplo, En ¿no? cuestión de riesgos, nosotros hablamos de probabilidades, de análisis. claro. La probabilidad es muy alta Muy alto. y en cualquier momento puede pasar. Bueno, pues ahí está, ahí está. A la licenciada panelista, ¿no es esto causa de la laguna que existe en nuestras leyes? ¿Cómo? ¿Hay lagunas que existen en nuestras leyes, en este caso? Sí, de hecho hace un rato platicábamos sobre la reparación del daño. Nos viene marcado en el artículo 91 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, donde hablábamos sobre en este caso, las personas que acudan a la Fiscalía a levantar lo que es la denuncia correspondiente. En este caso se pretende, obviamente, que se levante lo que es la denuncia para la indemnización o lo que es la reparación del daño, en el cual viene sustentada dentro del Código de Procedimientos Civiles Penales del Estado de Tamaulipas. Muy bien. Otro comentario, dice, en la parroquia de San Francisco de Asís, a un lado construyeron no hace mucho una capilla para el Santísimo Sacramento. Está con grietas en el techo y las paredes, aunque sea un cuarto pequeño, siempre hay personas allí. Deberían checar esto. Esto en Ciudad Madero. A ver. Para proteger civil. Sí, el Jardín de Niños Escudo Nacional se ha reportado varias veces en diferentes gobiernos municipales. Ni la SEP ha atendido esta escuela, que presenta un gran deterioro. Muchas gracias. Vamos a ir al corte comercial porque se nos va el tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Foro 4.1. Estamos analizando principalmente el desplome ocurrido en la iglesia de la Santa Cruz y nos estamos preguntando si hay alguna responsabilidad, sobre quién tiene la responsabilidad y muchísimas otras preguntas al respecto. Le agradezco muchísimo a usted que ya se pone en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 833-218-0877. Le voy a ir dando lectura a algunos de sus comentarios, que vaya que son bastantes. Dice el primero, bueno, aquí le doy lectura. El responsable inicial es el que tiene contacto constante del inmueble, que en este caso es el párroco, quien debe tener mínimo su plan de contingencia. Están viendo que un muro está a punto de colapsar, pues el sacerdote tiene que avisar a las autoridades correspondientes. A ver, Elías. Sí, si estaban haciendo una reparación, desde ahí empieza la responsabilidad. Te digo, es multifactorial y son responsabilidades que cada uno de ellos debe tener. Principalmente es quienes administran la parroquia. En este caso, si la estructura legal de la iglesia pone al párroco como responsable, Sí. es responsable por no haber avisado a la autoridad que iban a hacer alguna modificación. La ¿Hay un autoridad representante legal, no? debe existir un representante legal, el cual debió haber notificado que se iba a hacer una reparación. La autoridad debió haber autorizado también municipal. Le iban a pedir un plan de contingencia, le iban a pedir un análisis de riesgos también. Pero muchas veces, te digo, no lo hacen. Hacen la remodelación, pero no lo hacen. Sí. No notifican como tal. Muy bien, gracias. Hola, buenas noches. Opino que la responsabilidad es de la propia iglesia, ya que no dan mantenimiento y no piden revisión, ya que la gente está acusando Protección Civil, ya que son privadas. Vamos al mismo, ¿no? Tiene responsabilidad el responsable de, vaya, la redundancia, del inmueble y también la autoridad si no revisó. Exactamente, porque ¿Correcto? estás evadiendo algo que la ley contempla que tienes que hacer. No estamos diciendo Protección Civil como tal, no. O sea, puede ser una responsabilidad compartida también. Muy bien, Aparte, gracias. por parte de la Fiscalía se tendría que hacer la investigación para ver qué área por parte de la iglesia era el encargado, en este caso, quien estaba a cargo en el momento en el área administrativa, o ver qué área era quien tenía que verla. ¿O la representación legal? Hasta el momento yo no he escuchado que la iglesia haya dado un documento o presentado un documento sobre estas revisiones que se tienen que hacer periódicamente. Y no creo que lo exista. Quizá exista, quizá no. Ya lo va a determinar, vamos otra vez a lo mismo, ya lo va a determinar en este caso la Fiscalía en cuanto lleve a cabo la investigación correspondiente. Así es. Muy bien. Buenas noches, soy el licenciado Alejandro. Pregunta a los exponentes que definan, uno, ¿qué es un caso fortuito o fuerza mayor? Los principios de causas
a efectos sobre la responsabilidad civil. ¿Quién es el responsable? La ley civil solo habla de responsabilidad civil, que es acción en contra del dueño del inmueble. Mira, ahorita ya está definido en nuestra Constitución el derecho victimal. Las víctimas de un delito ya tienen derecho a una reparación integral del daño, pero se debe hacer la investigación. Reincidimos mucho en que se debe una investigación para que determinen las autoridades judiciales qué fue lo que pasó, quién es el responsable y quiénes son las víctimas. Ya lo sabemos, las personas que ya murieron, que perdieron la vida en ese lugar, fueron las víctimas directas, pero también hay víctimas indirectas. Puede haberlo, o sea, todo va a ser muy interesante cómo se desarrolla esta situación para que se haga esa reparación integral del daño. Pero vuelvo a lo mismo, de acuerdo a la pregunta que nos están haciendo, ya hay en materia penal también y en materia constitucional también se eleva a rango de garantía individual el derecho victimal para que puedan acceder a estas reparaciones integrales del daño, no solamente es por vía civil. Sí. Ahora, volvemos al punto que hablábamos hace unos momentos. ¿Por qué se removieron los escombros rápidamente? ¿Por qué, en este caso, la Fiscalía permitió la remoción de los escombros cuando había, hasta ese momento, 11, ya después subió a 12 el número de personas fallecidas? Si cuando hay un accidente con lesiones, un simple choque entre dos vehículos y hay personas lesionadas, o incluso aunque no haya personas lesionadas, un simple choque, no se puede mover ninguna de las unidades hasta que llegue una autoridad, en este caso, cuando no hay lesionados, tránsito municipal, determina quién es la responsabilidad y ya se mueven. En el caso de cuando hay lesionados, la Fiscalía actúa en ese accidente. En este caso no hubo lesionados, hubo fallecidos. Estamos hablando de 12 personas y hubo 60 lesionados. Aún así, se ordenó la remoción de todo el escombro, las paredes, el techo que cayó. Y bueno, ¿cómo se va a hacer una hora? ¿Cómo se va a determinar o cómo se va a hacer un peritaje al respecto si ya no hay absolutamente nada en este lugar? Sabemos que a mucha gente no le va a gustar este comentario, pero bueno, estamos analizando lo que realmente pasó y lo que se debe decir sobre ese lamentable accidente que cobró la vida de 12 personas. Licenciado, buenas noches. La iglesia tiene más de 40 años y yo me di cuenta que en el techo no tenía unas vigas para soportar la estructura. Definitivamente se ha hablado mucho de la estructura que no estaba en buenas condiciones, en que en su momento no se construyó debidamente y que bueno, pues las consecuencias ya las estamos viendo. Otro comentario. Soy Manolo, los felicito por abordar este tema. Creí que nunca lo harían por ser de iglesia católica y que su televisora no hablaría de esto. Bueno, ya lo estamos hablando. Espero tus invitados sean libres de expresarse, ya sea a favor o en contra de lo que es parte del Vaticano. Saludos. Bueno, pues ellos están hablando de leyes, lo que les corresponde en cuanto a abordar el tema. Claro que sí. A ver. Toda alteración, modificación o remodelación en una construcción se reporta a Obras Públicas para que dé el permiso. Protección Civil debe supervisar toda congregación de gente, ya que se toma como fenómeno socio-organizativo en tiempo y forma. Nos escribe don Gerardo Antonio Grajales Hernández. Saludos y bendiciones. Bueno, pues ahí están los comentarios. Aparte, si iban a hacer alguna ampliación de construcción dentro de la iglesia, también tenían que haber avisado a Desarrollo Urbano, tener su permiso, ¿verdad?, de construcción, aunque sea una ampliación de construcción de la iglesia. Lo que tendrían que haber hecho, también ver informado a Desarrollo Urbano, y sé que tampoco contaban con ese dictamen conforme a Desarrollo Urbano. Bueno, pues ahí está en lo que se va descubriendo a raíz de este desplome. Con el video se puede aplicar un veredicto. Se ve que se cae un muro o revienta, no se desploma si en sí el techo primero se revienta. A ver, otra vez. Con el video se puede aplicar un veredicto. Se ve que se cae un muro o revienta, no se desploma en sí el techo primero, se ve reventar el techo. Bueno, pues ahí está el comentario. Muchas gracias por su comentario.
Buenas noches, el diseño daba la impresión de ser una estructura poco resistente, si había riesgo, entonces sí hay responsables. Lo malo es que también ha quedado un trauma por entrar a una iglesia, pues varias son bastantes antiguas. Definitivamente, pues mucha gente a raíz de esto prefiere orar desde otro punto, sobre todo si sabe que a la iglesia a la que va, pues quizá está en malas condiciones. Pero bueno, ahorita estamos hablando de lo que ocurrió en la iglesia de la Santa Cruz, pero si caminamos por las avenidas, si caminamos por la zona centro de los 3 municipios, podemos darnos cuenta que existen muchísimos edificios en riesgo. Sobre todo vamos a hacer un recorrido con este video, por el primer cuadro de la ciudad, lo que es el centro histórico de Tampico, donde ahí mismo, 1920, dice ese edificio, y vea usted las condiciones en que se encuentran. Y se han hecho, definitivamente se han hecho, nos consta, porque hemos visto algunos recorridos por parte de las autoridades. Sin embargo, en cuestión legal a veces se topan con muchos impedimentos, y cuestión legal y cuestión de que son edificios históricos, donde están protegidos por una autoridad federal, en donde no solamente se necesita el permiso del propietario para intervenir, sino también por parte de la autoridad federal que se encarga de los edificios históricos, y pues mientras no se pongan de acuerdo, los edificios siguen tal como los vemos en las imágenes. ¿Qué opinas de esto, Elías, sobre pues, tantos edificios que tenemos en el caso del primer cuadro de la ciudad, y a pesar de querer hacerlo, no se hace, no se interviene? De hecho, hemos tenido situaciones, fíjate, me ha tocado asesorar a empresas de la zona centro de Tampico, en donde no cuentan con salidas de emergencia y se tienen que, y misma Protección Civil no les autoriza su programa interno o su plan de contingencias por no contar con salidas de emergencia, pero no pueden hacer la modificación ya que necesitan autorización por parte de la autoridad federal encargada de los edificios históricos para hacer una modificación. Entonces ahí se encuentra una... Topa con pared, como se dicen, topa ¿no? con pared, como decimos, pero pues los afectados, cuando llega a pasar algo... Yo tengo una frase, no pasa nada hasta que pasa algo. Muerto el niño a tapar el pozo. Ahorita hemos... Y se ha dado una psicosis, a raíz de lo que ocurrió en la iglesia, y ya se veía venir. Yo lo comenté en el mismo día de lo que ocurrió en la iglesia. A partir de mañana habrá una psicosis sobre todos los edificios que están en mal estado, que ya muchos conocemos, donde van a estar pidiendo a gritos la gente que se lleve a cabo la revisión. Y automáticamente, yo una de las cosas que también comenté fue, a partir de mañana las autoridades empiezan a revisar a las empresas, empiezan a revisar escuelas, dicho y hecho. Recorrido de todo. Trabajo que tienen que hacer todo el tiempo. Nada más cuando pasa algo. Ese es el problema, que siempre que pasa algo, la primera semana es muy intensa, la segunda semana también, y ya después ya nadie habla al respecto de lo que ocurrió, y otra vez Israel, las marquesinas en Tampico. Las Sí. caídas de las marquesinas, hubo también muertos, hubo también lesionados, y fue un momento nada más en el que dijeron, vamos a revisar todos los edificios de la zona centro de Tampico también. Pasó una semana, pasó un mes. Y ya después se olvidó, ya después se arregló, quedó en el olvido, o no sé qué pasaría. Pero esto debe ser una constante. Yo siempre he dicho, esto es para aprender. A raíz de lo que ocurrió en la iglesia de la Santa Cruz, al siguiente día clausuraron otra iglesia en Ciudad Madero. Bueno, pues esperar hasta que muerto el niño a tapar el pozo. Muy bien, vamos a ir a un nuevo corte comercial. Estamos en Foro 4.1, estamos analizando lo que ocurrió, el desplome que ocurrió en la iglesia de la Santa Cruz, y sobre todo, pues, qué dice la ley en cuanto a responsabilidades. Continuamos.